Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana, al mundo que nos escucha a través de las frecuencias compartidas de esta Z101, a través de todo, pues, el organigrama, de todo este dibujo que hace la gerencia de esta estación para que usted nos escuche en cualquier parte del territorio de la República Dominicana a través de nuestras frecuencias en el país completo, nuestras ondas hercianas, llegando a toda la geografía nacional y dentro y fuera del país a través de la aplicación Z Digital, el portal Z101 Digital, y puede escucharnos y vernos en tiempo real, además de estas aplicaciones, de esas facilidades, a través del canal ZTV de la plataforma YouTube. También están nuestros enlaces de redes sociales en cada uno de nuestros perfiles, compartiendo fragmentos de nuestra programación, de nuestro contenido, así como también compartiendo pues parte del trabajo diario del personal de redacción de Z101digital.com. Todo esto, además de la gran propuesta técnica de esta Z101, gracias al gran trabajo tesonero de esta estación, encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel, para este equipo del Gobierno de la Mañana, este equipo de profesionales de la comunicación y áreas afines, que como cada mañana se da cita para venir aquí y compartir con todos ustedes los aspectos relacionados a la política, a la economía, a los temas nacionales e internacionales, así como también, por supuesto, toda la temática que pueda afectar el proyecto de vida de los dominicanos. Tenemos, por supuesto, como siempre, el compromiso temprano de todos estos profesionales de la comunicación. Son ellos los compañeros Khalil Michel, Felipe Romero, Manuel Conde, Nayib Chaede, Aníbal Díaz, Susana Gotró, Rosendo Tavares, Julieta Tejada y Abel Guzmán, un servidor José Luis Mendoza, y por supuesto con los controles Cundo Camarena, en la producción y coordinación Josefina Ortiz, Karina La Antigua, y en los audiovisuales el compañero Carlos Gutiérrez, llevando a todos ustedes por 4 horas y un poco más todos estos juicios de valor. Hacemos uso de las libertades que tanta sangre derramada le han costado al pueblo dominicano, y es por eso que damos lo mejor de nosotros para ustedes, porque un pueblo bien informado es un pueblo que toma mejores decisiones. Miren, señores, la pandemia del COVID-19 que se conoció en los medios de comunicación, sobre todo desde diciembre del año 2019, cuando sabíamos que algo estaba pasando en el gran país asiático, en China popular, y cuando a partir de ese momento pues comienzan a aparecer en el año nuevo del año 2020 los brotes en otras naciones, muy importante el de Italia, muy importante el de la costa oeste de los Estados Unidos, y comenzaba a dibujarse definitivamente un futuro para ese momento muy difícil de entender qué podía pasar, qué podía sacrificar un mundo globalizado, interconectado, con una economía que, si bien funcionaba y funciona a través de todos sus enlaces, sean estos marítimos, aéreos o terrestres, definitivamente pues era difícil saber qué había que sacrificar o no. Pasados los meses, llegaba a la República Dominicana el primer caso, que lo recordamos, el primer caso que se podía asegurar que era el de un inmigrante precisamente italiano, no es casualidad. Y América Latina comenzaba también a llenarse de esos puntos en el mapa, de esos gráficos, para establecer que ciertamente este brote llegaba a este continente. Una vez la situación ya tomó el matiz masivo, entonces comenzaron a tomarse decisiones por parte de autoridades y por parte de políticas. Varios países del mundo definieron varios matices de cómo enfrentarlo. Había un matiz más intervencionista que otro, había un matiz modelo sudeste asiático, modelo sueco de menor intervención, y un modelo europeo latinoamericano de mayor grado de intervención, de prohibición de actividades, de concentraciones, pero sobre todo de una prohibición de una serie de actividades económicas que ciertamente generó afectaciones. Y piense usted cuáles fueron esas afectaciones. Hubo actividades que nunca se detuvieron: la banca. Nunca se detuvieron los negocios de gran superficie, muy especialmente los supermercados. Nunca se detuvo la actividad farmacéutica. Y en el país, por diferentes razones, se aceptó, y eso pienso que estuvo bien. Lo penoso fue que no se extendiera a otras actividades, que una actividad neurálgica como el turismo tuviese protocolos, que yo siempre insistí, debían permitirse a la industria de los servicios. Esa diferencia al decidir qué se podía detener y qué no, y enviar a la casa a la mayoría de la población, claramente iba a generar afectaciones. Empresas medianas y pequeñas tenían más capacidad para, a través de distintos programas, sostener, así fuera con menores grados de aportes a su empleomanía en sus hogares. Se habló mucho del teletrabajo, comenzaron los programas de asistencia de los gobiernos, y eso incluye el gobierno dominicano, y en medio de esas decisiones hubo una clara parte afectada,
que es, dentro de la parte de la población más vulnerable, aquella que pertenece al enorme ejército de la informalidad. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque en la República Dominicana todavía la data de hoy, e incluso la que es previa a la pandemia, refleja altísimos niveles de integración a un tejido económico claramente informal, de gente que el producto de su trabajo, que le permite poner un plato de comida a sus hijos y a su familia, que le permite generar algunos proyectos de vida, algunos proyectos y emprendimientos, algunos niveles de endeudamiento que también pueden ser irregulares, pues en general ocurren sobre la base de lo que se gana diariamente, de lo que se gana en un jornal semanal, de lo que usted cada día, por ejemplo, repara, porque hay una economía de la reparación, sobre todo de aparatos eléctricos, de aparatos de línea blanca, de celulares. Solamente tenemos que ver cómo las plazas, algunas en específico, se llenaron directamente de jóvenes, casi siempre muy jóvenes, preparados en la educación técnica, que están allí, entre otras cosas, metidos en una mesa con una enorme lente, fajados, reparando estos aparatos que forman parte de la vida diaria. Esa parte de la economía fue seriamente afectada, gravemente afectada. Hubo una situación de horarios que también afectó una serie de actividades nocturnas que también pertenecen al campo de la informalidad, muy especialmente en el campo de la oferta alimentaria nocturna. Léase, los negocios que en las noches en muchos sectores ofrecen ciertos comestibles que generalmente, y para tener una clientela más segura, se colocan en lugares donde suele haber mucha vida nocturna, discotecas, cafés, entre otras cosas. Recuerdo cuando mucha gente decía, yo no sé si imbuido en lo que llamaba Hayek la fatal arrogancia del que solamente entiende su forma de vida, decía, no, esas no son actividades vitales. Mira, pues fíjese, para las familias que dependían de eso sí eran vitales. El tiempo que pasó desgastó muchas de esas actividades y emprendimientos, y muchas plazas de locales comerciales pequeños, sobre todo que están en sectores de clase media, de clase trabajadora, las famosas plazas en U, donde hay negocios pequeños y medianos, se llenaron ciertamente de letreros en alquiler o en se vende. Mucha gente acumuló importantes pasivos, se dio una situación que escuchamos a muchos sectores protestar. Y definitivamente esto debía generar una consecuencia social. Esta consecuencia generó, sin dudas, como primera fase, que mucha gente joven se viera sin plazas de trabajo. La capacidad de recuperación de ese tejido y de esas plazas iba a ser lento, porque volver a generar un emprendimiento, señores, generar un emprendimiento mediano, pequeño, exitoso, es algo que puede tomar años, entre la idea, el ahorro del capital, la posibilidad, si es que existe, de un crédito para empezar, más las condiciones que luego tiene este dibujo tributario y nuestro mercado para que estos negocios empiecen. Sin embargo, destruir ese emprendimiento es algo que puede tomar solamente días o semanas. Solamente se tiene que dar la tormenta perfecta de una serie de malas decisiones o circunstancias para terminar destruyendo esas fuentes de empleo, esas fuentes de riqueza que son, como en casi todas las economías de libre mercado, la inmensa mayoría de las que existen. Puede variar en cada país, pero siempre suele estar entre un 80 y a veces muchísimo más de un 90%. Incluso se da el caso en economías desarrolladas donde estas MIPYMES son más de un 97, 96%. Uno de los grandes efectos de una parte importante de la población cercana a la economía informal que perdió esos empleos y a la que se le ha hecho sumamente difícil posteriormente generar niveles de reintegro, generar niveles de reinserción al tejido productivo, y que incluso los que la han logrado lo han hecho con el sacrificio de no necesariamente percibir mejores salarios que antes de que ocurriera esta desgracia. Es decir, que mucha gente, para poder volver a tener la seguridad de un salario, de una entrada, de una iguala, de un porcentaje a veces de ventas, ha sacrificado muchas veces condiciones que antes de esto tenía. Es innegable que hay una raíz que guarda relación con un fruto sumamente amargo. Y es, señores, dos fenómenos. Uno de ellos, el cual brevemente quería analizar hoy al terminar esta participación. Tenemos el fenómeno de la famosa vuelta por México, la migración por la vía de Centroamérica, muy especialmente el caso guatemalteco, buscando a través de la frontera norte de este país, la frontera norte de Guatemala, el río Usumacinta y esa frontera selvática con la selva, la Canonda y el sur de Chiapas, el intento de pasar a México, que no es precisamente un país pequeño. Hemos conocido las peripecias, las historias de esa migración. Pero hay otro fenómeno, quizás pasa un poco más desapercibido, pero para mí es igual de importante para señalar muchas veces los niveles de trampa, los niveles de aprovechamiento que mucha gente genera
sobre una parte de la población en esa desesperación de encontrar áreas grises, espacios donde pueda producir dinero, así a veces la propuesta parezca mágica. Y tiene que ver, señores, ciertamente con las estafas, sean estas las mejor logradas a través de la tecnología, o sean estas algunas que de verdad parecen burdas cuando se nos explican y se nos habla. Y esto va desde mantequilla, que en Sabana Grande de Boyá, o Sabana Grande de Dubái, como él mismo decía que se iba a convertir a través de un mecanismo de piramidal claramente, donde la recepción de dineros que mucha gente sacrificaba, alquilando, señores, de todo. Se llenaron a los prestamistas y a las compraventas, se llenaron de pasolas, de vehículos, de títulos de hogares, que tanto esfuerzo les generaron a tanta gente para con el dinero líquido entonces acudir a donde estos gurús, estos taúres, y entregárselo a cambio de porcentajes, señores, que rivalizan, duplican, triplican y a veces cuadruplican los niveles de beneficio que genera Warren Buffett, que es posiblemente el más exitoso históricamente de los inversionistas en la bolsa, que puede generarte un 21, un 20% de interés de ciertas inversiones en algunos casos, porque no es la media. Y sin embargo, gente que aparecía en estos sectores, a veces a través, insisto, de las herramientas de la tecnología, con nombres muy pomposos, enjundiosos, siendo supuestamente franquiciados, y en algunos casos eran franquiciados, porque las estafas pueden ser internacionales perfectamente, pueden funcionar como multinacionales, pueden tener sedes elegantísimas, hermosas, en plazas de altísimo nivel en Santo Domingo, como de hecho ha ocurrido con algunas, pueden tener nombres bien logrados y pueden tener, que nadie lo dude, una extraordinaria presentación, pero todas tienen en común la incapacidad de racionalmente explicar en condiciones normales de mercado los niveles de ganancia que suelen estar prometiendo al inicio, que es cuando comienza a llegar un flujo de capital de mucha gente, a veces hay que decirlo, rozando los niveles de la avaricia, otros simplemente de la ambición, que no tiene nada de malo, otros de la ignorancia y algunos más de la negligencia, de no ir un poco más allá y encontrar esa asesoría que nos hace falta y con la que hemos insistido muchas veces aquí junto a algunos compañeros, de la enorme necesidad de la educación como tal, sin apellido, y dentro de la educación en sus diferentes ramas, la financiera. Las matemáticas enseñan muchas cosas. Hay quienes creen que las matemáticas, sobre todo las muy elevadas, son inútiles, mucha gente se burla de ellas. Yo nunca he vuelto a usar el teorema de Pitágoras, yo nunca he vuelto a utilizar los números de Gauss, yo nunca he vuelto a utilizar tal o cual cosa. Sin embargo, en el mundo entero, los que toman grandes decisiones, las empresas que modifican el mundo, las empresas que generan los productos más importantes, sí hacen uso de estas herramientas. Pero hay otras herramientas de las matemáticas que no necesariamente son tan profundas y elevadas, como es el conocimiento de las proporciones, como es el conocimiento de los porcentajes, como es la racionalización de las cantidades y el entendimiento a su vez de ofertas que, pudiendo parecer altamente atractivas, no guardan ninguna relación con lo que en realidad puede ocurrir en una economía normal. ¿Qué termina ocurriendo? Con las pirámides, con los esquemas Ponzi, las bases que ingresan dinero, llega un momento en que se expanden tanto que es insostenible devolverle beneficios en los tiempos contraídos. Eso es lo que siempre ocurre. Algunas tardan más que otras, algunas son más inteligentes que otras, algunas saben generar productos y subproductos, que si tokens ahora, que si tarjetas especiales, que si usted es miembro de un club X, y realmente hay que decirlo, cada día son mejor elaboradas, generan impresionantes lenguajes, utilizan una extraordinaria filosofía de la superación personal, hacen uso incluso, ¿por qué no?, del lenguaje religioso. Saben que es un pueblo de fe. Una de las más famosas estafas de ese tipo hizo uso, entre otras cosas, de estructuras religiosas hace un tiempo en el país, sobre todo en la región este, como recién acaba de ocurrir con uno de estos ejemplos. Ayer fue arrestado precisamente uno de los jóvenes que más cuando la fama llega por razones incorrectas es infamia. Y este infame, que ayer fue arrestado, se había hecho bastante famoso por programas de investigación periodística, noticiarios, otras informaciones, pero detrás de ese infame hay otros que quizás menos conocidos están haciendo lo mismo y están captando muchas veces capitales, señores, que a la gente le costó, como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas generar. Es difícil, obviamente, ir más allá de lo que la ley prohíbe, de lo que la ley establece que es ilegal. La estafa, sobre todo la estafa simple, se convierte en un ilícito que, si bien es de acción pública, se castiga a instancia privada.
porque el primer paso, adivine usted por doloroso que sea, es saberse y aceptarse estafado. Y eso a mucha gente, que decirlo, le genera un tema tabú, sobre todo por el miedo a la burla, a la sorna, al ridículo, a ser parte de los que fueron engañados. Y este es un país, hay que decirlo, muy poco comprensivo con la gente que también comete errores. Hay sistemas que no perdonan a quienes tropiezan. Eso es parte de la excepcionalidad de otros países donde muchos emprendedores se equivocaron 6 o 7 veces antes de tener éxito. Pero hay que decírselo, por lo menos una vez más, José Luis. No caigan en esos ganchos. Váyanse a las instituciones financieras seguras, que son parte del sistema financiero de este país, y déjense de andar buscando intereses, podríamos decir nosotros, fantasmas, que solamente pueden existir en la mente de gente con capacidad de engañar. Y sobre todo, Rosendo, como has dicho, con promesas irracionales, no sostenibles, que en el tiempo, tarde o temprano, y digo tarde o temprano porque vi incluso gente que yo pensaba más inteligente en algún momento, hasta de los medios, defender algunas de esas barbaridades. Pero bueno, no estamos aquí para castigar con el martillo de los perfectos, porque no lo somos. Al final, detrás de ese arresto que hubo el día de ayer y de un procesamiento, de un proceso que deberá empezar el Ministerio Público, ojalá que se escarmiente y ojalá que se aprenda y ojalá que más gente pueda ver en el incendio de la barba del vecino la necesidad de poner las suyas en remojo y cuidar, señores, ese capital que tanta dificultad a un pueblo como el nuestro le cuesta generar, y ojalá que con el paso de los años este tipo de situaciones se convierta en la excepción y no en la regla. Llévatelo, Cundo.